Muy buenos días a todos. El día de hoy, 20 de agosto del año 2025, siendo las 11 horas con 15 minutos, en el Juzgado de Paz del municipio de Chiquimulía, departamento de Santa Rosa, damos inicio a la audiencia de la cual fueron notificados para la apertura del juicio oral de aumento de pensión alimenticia, promovido por la señora Doris Alejandra López Alfaro, a favor de su hijo Alan Eduardo Pérez López, en contra del señor Andy Gerardo Pérez Barrientos, identificado con el expediente 150-2025. A continuación, procedo a verificar la presencia de las partes. Se encuentra presente la señora Doris Alejandra López Alfaro, quien se identifica con su documento personal de identificación con código único de identificación 30.000 espacio 1008. Presente, honorable juzgadora. Se encuentra presente el abogado de la parte actora, el licenciado José Alberto Pacheco Rizo, quien se identifica con el carnet de colegiado activo número 60.000. Buen día, presente, señora juez. Se encuentra presente el demandado Andy Gerardo Pérez Barrientos, quien se identifica con su documento personal de identificación con código único de identificación 2000 espacio 50.000. Buenos días, presente, honorable juzgadora. Se encuentra presente el abogado de la parte demandada, el licenciado Marcelo Fabián de Paz Solís, quien se identifica con el carnet de colegiado activo número 61.000. Buenos días, presente, honorable juzgadora. Habiendo comprobado la presencia de las partes y que todos han concurrido a la presente audiencia, procederemos a la etapa procesal de conciliación de conformidad con el artículo 203 del Código Procesal Civil y Mercantil, la cual tiene por objeto principal evitar llegar a un juicio y poder llegar a algún tipo de acuerdo entre las partes de manera equitativa y que sea de mutuo beneficio para ambas familias de manera consciente, no solo para ustedes, sino también del menor que es objeto de esta litis, por lo cual cedo el tiempo que fuese necesario para ello y en todo caso hubieran conciliado, se llegará a un acuerdo voluntario, evitando así una judicialización completa y aplicando los principios de concentración y economía procesal. Procedo para el efecto de darle la palabra a la parte demandante. Muy buenos días, honorable juzgadora. Anteriormente, en el momento que se llegó a un acuerdo por la parte de pensión alimenticia por mi hijo menor, Alan Eduardo Pérez López, se acordó la cantidad de 800 quetzales, pero actualmente yo estoy pidiendo un aumento por la cantidad de 1.500 quetzales, ya que en el momento que se hizo dicho convenio de pensión alimenticia, el menor tenía 1 año de edad y no devenga las mismas necesidades que devenga en este momento, ya que también ha entrado en una etapa escolar, por lo que sus necesidades son más y más grandes, ya sea porque se paga colegio, refacciones, bus y todo lo relacionado a su edad escolar, también como sus necesidades personales de él, como el vestuario, habitación, alimentos. Y aunque yo devengo un sueldo porque actualmente tengo trabajo, también el padre de mi hijo ha mejorado demasiado su calidad de vida. Y entonces yo opino y mi pensar es de que como padre él le tiene que dar todo lo mejor a su hijo y que si la calidad de vida de él mejora, por ende la de su hijo también tiene el derecho a mejorar. Y en este momento yo acepto por lo menos la cantidad de 1.300 quetzales, honorable juzgadora. Señor Andy, usted para tratar de solucionar este asunto sin tener que llegar a juicio, ¿qué propone? Nuevamente, buenos días, honorable juzgadora. Como lo menciona mi expareja, Doris Alejandra, ciertamente mis condiciones económicas han mejorado. Pero así como han mejorado mis condiciones económicas, también han aumentado mis necesidades personales y pecuniarias.
Sin embargo, pues yo no me pongo a otorgar los alimentos, razón por la cual hasta el día de hoy he cumplido con mi obligación de proporcionarlos de acuerdo al convenio que tenemos mi expareja y yo. Sin embargo, lastimosamente, actualmente cuento con demasiados gastos. Por lo tanto, el hecho de aumentar la pensión alimenticia se me es imposible. Y en caso de que fuese realmente necesario el aumento, lo más que yo podría o estaría dispuesto a otorgarle en concepto de pensión alimenticia a mi expareja para el sustento en cuanto a alimentos del menor de edad que lleva un lazo sanguíneo, comparte el lazo sanguíneo con los dos, es de un total de 1,050 quetzales. Señora Doris, ¿acepta usted lo que propone el señor Andy? No, honorable juzgadora, no lo acepto, ya que él ha mejorado su calidad de vida, por ende, mi hijo también tendría el derecho de mejorarla, entonces yo no acepto. Señor Andy, ¿podría proponer alguna otra forma de conciliación con la señora Doris? No, señora juez. Realmente considero que la cantidad que yo prácticamente dije que es equivalente a 1,050 quetzales es la cantidad suficiente y la cantidad máxima que yo podría otorgar. Considero que ella como mi expareja conoce sobre mis necesidades y los gastos con los cuales actualmente cuento. Y uno de ellos precisamente y principal es que a mi cargo tengo 2 hijos más. Por lo tanto, yo considero que ella lo único que busca es mantener el conflicto con mi persona y no llegar prácticamente a ningún acuerdo. Por lo tanto, realmente no estoy en la disponibilidad de llegar o mantener algún tipo de acuerdo con ella si no acepta la cantidad que yo indiqué. Bueno, debido a que las partes no pudieron llegar a un acuerdo, doy por agotada la etapa de conciliación notificando a la parte demandante. ¿Se da por notificado? Por notificado, señora juez. Muchas gracias. ¿Se da por notificado al abogado del señor Andy Gerardo Pérez Barrientos? Por notificado, señora juzgadora. Habiendo sido notificado, se procede con la continuación de la audiencia a conocer el juicio oral de aumento de pensión alimenticia y en virtud de ello le cedo la palabra al abogado de la demandante, el licenciado José Alberto Pacheco Rizo, para que me indique si pretende ratificar, modificar o ampliar la demanda previamente formulada, pidiendo también que nos indique una breve relación de los hechos que motivaron la demanda, las pruebas ofrecidas, así como las peticiones de fondo. Muy buenos días, señora juez. Procedo en este momento a ratificar la demanda en todo su contenido y en todos sus términos. Primero, me es oportuno indicar de este juzgado que hace ya unos años atrás el señor Andy se obligó mediante un convenio de alimentos ante un notario celebrado en la escritura pública al pago de una cantidad en concepto de alimentos hacia su menor hijo, que es representado en este caso por mi patrocinada, la señora Doris Alfaro. Pues en este momento de sus vidas, ellos aún se encontraban juntos y pues por distintos problemas tuvieron que separarse. Pues decidieron responsablemente que lo mejor sería dejar fijado en un convenio esta obligación y pues luego de separarse los años corrieron. Al día de hoy este menor ya posee 7 años de edad, menor de nombre Alan Eduardo Pérez López. Es oportuno señalar, señora juez, que las necesidades del menor han variado y han cambiado y en este caso ha aumentado con el paso de los años.
Lo que alcanzaba antes, aunado esto a la inflación de la economía y de la canasta básica que vivimos actualmente, pues las situaciones económicas tanto del menor como de su padre, demandado en este caso, han variado significativamente. El menor actualmente se encuentra en una edad escolar en la que la cantidad de 800 quetzales resulta totalmente insuficiente para poder satisfacer todas sus necesidades, para poder mantener el estilo de vida que al día de hoy lleva. Y pues es oportuno mencionar también que la señora madre, en este caso mi patrocinada, la señora Doris Alfaro, a pesar de que se encuentra trabajando, los ingresos que percibe mensualmente no le son suficientes para garantizar todas las necesidades de, en este caso, su menor hijo. Es por eso la petición ante este juzgado del aumento de la pensión alimenticia que actualmente proporciona el señor Andy P. Señora juzgadora, no se alega un incumplimiento por parte del demandado. Lo que sí se alega en este caso, pues es una falta un poco de conciencia, debido a que pues también es oportuno mencionar que el señor Andy Barrientos, demandado, pues actualmente se encuentra laborando para la municipalidad del municipio de Chiquinulía, en un puesto de juzgado en el juzgado, perdón, de asuntos municipales como juez de asuntos municipales, lo que nos podría indicar que su calidad de vida y sus niveles pecuniarios y económicos a este momento han aumentado en beneficio, ¿verdad? Goza con un salario de alrededor de 12,000 quetzales junto a sus prestaciones laborales. Y pues, de acuerdo al principio de proporcionalidad del derecho civil que rige en alimentos, podríamos hablar de un aumento en las condiciones económicas y pecuniarias del alimentante. Por lo tanto, podríamos devenir de lo planteado, de que asimismo este pago en concepto de alimentos podría aumentar proporcionalmente a lo que el demandado en este caso devenga. Y esta petición no parte únicamente de un objeto o de un motivo vacío, es parte de la necesidad que efectivamente posee el menor de edad de que se mantenga la calidad de vida que hasta el día de hoy ha tenido. Es importante y oportuno mencionar en este caso que los rubros de gasto en este caso comprenden todo lo necesario para la alimentación, sustento, pago de niñera, gastos de inscripción. Actualmente el menor se encuentra estudiando en el Colegio Osmin Pineda Melgar. Hablamos de un gasto de colegiatura, hablamos gastos de uniformes, útiles escolares, compra de calzado periódico, hablamos de servicio de bus escolar, asimismo del pago de niñera, debido a que mi patrocinada trabaja y en este caso no se le hace posible atender al menor de edad todos los días en todos los horarios. Hablamos también de gastos de alimentación, alimentación escolar, de servicios extraescolares de educación, en este caso clases de inglés, se encuentra en una academia de natación. Y pues todo esto que menciono complementa la calidad de vida que se le está brindando al menor. Hablamos de un menor que tiene hasta el día de hoy una calidad de vida realmente buena, en donde se está desarrollando plenamente y se está velando por la primacía del interés superior del niño. Por tanto, señora juez, en este caso me atrevo a decir que esta calidad de vida que hasta el momento el menor posee se ve quebrantada debido a que no se puede satisfacer con normalidad y con efectividad todos los gastos que conlleva su sustento. Por tanto, se solicita ante este juzgado que se pueda aumentar la pensión alimenticia, que actualmente es de 800 quetzales, que paga el señor Andy Gerardo Pérez Barrientos de manera mensual, a la cantidad de 1,500 quetzales de manera mensual. Esto, señora juez, en base a un presupuesto realizado por la MAD, lo que nos indicaría que esta cantidad es la que efectivamente nos asegura que el menor pueda seguir gozando de la calidad de vida que actualmente posee
y que pues pueda desarrollarse plenamente sin ningún problema en toda su niñez y futura adolescencia. Las pruebas, señora juez, fueron ofrecidas oportunamente en el escrito inicial, por tanto no haré mención de ellas y hasta el momento esa sería mi intervención. Muchas gracias por la palabra, señora juez. Queda ratificada la demanda de la parte actora. Procedo a darle la intervención a la parte demandada para que se pronuncie con respecto a la actitud de asumir en esta audiencia. Con su venida, señora juez, comparezco en mi calidad de abogado defensor del señor Andy Gerardo Pérez Barriet, parte demandada en este proceso. Por tanto, contesto en sentido negativo la demanda de aumento de pensión alimenticia que se ha planteado en contra de mi representado. Honorable juzgadora, admito que existe un convenio celebrado en noviembre del año 2020, en el cual mi patrocinado se obligó al pago de 800 hectáreas mensuales, obligación que ha cumplido puntualmente hasta la fecha. Niego, señora juez, que los hechos relatados por la parte actora sean ciertos en cuanto a los supuestos ingresos y posibilidades económicas de mi representado. La actora afirma que percibe un salario de 12.000 quetzales, pero lo cierto es que los documentos acompañados muestran únicamente salario bruto, sin la reducción por los gastos que mi representado ostenta. Asimismo, honorable juzgadora, es oportuno señalar que la parte actora cuenta con un trabajo estable, como secretario oficinista, lo que le permite generar ingresos y en consecuencia también tiene la capacidad de contribuir al sostenimiento del menor, evitando que la responsabilidad alimentaria recaiga únicamente y exclusivamente sobre el padre. Mi representado, si bien es cierto, es abogado y notario, actualmente se desempeña como juez de asuntos municipales en una jornada completa, por lo cual no puede ejercer su profesión de manera independiente ni generar ingresos adicionales, por lo que debe atender igualmente a sus propias necesidades de subsistencia y compromisos económicos que ostenta. En virtud del principio de corresponsabilidad parental, ambos progenitores están obligados a contribuir en forma proporcional a sus posibilidades del sustento del menor hijo que está en medio de esta ley. Respecto a lo solicitado en el numeral 6 de la demanda, en cuanto a que se decrete embargo precautorio sobre el salario de mi representado, me pongo expresamente por cuanto dicha medida resulta innecesaria e improcedente, dado que actualmente existe un convenio de pensión alimenticia debidamente aprobado, el cual se encuentra vigente y por medio del cual el demandado cumple con su obligación. En consecuencia, solicito a este honorable juzgado que se levante la medida precautoria requerida, toda vez que el cumplimiento de la obligación alimentaria ya se encuentra asegurado. En virtud de lo anterior, honorable juzgadora, interpongo las siguientes excepciones perentorias. Primero, la excepción perentoria de falta de veracidad en los hechos alegados, porque existen inconsistencias e inexactitudes en la demanda y en la documentación que la sustenta, lo cual impide otorgarle valor pleno a la misma. Honorable juzgadora, existe incongruencia en lo planteado por la parte actora, ya que si bien es cierto adjuntó los recibos de pago, de inscripción y de colegiatura de los meses de enero a junio del año en curso, esto resulta muy fehaciente, ya que los pagos de inscripción y mensualidad del menor de edad, mi patrocinado ha corrido con los gastos de él, y por eso lo demuestra con los depósitos que ha hecho en la cuenta de banco que ostenta la hoy parte actora en este proceso. Aunado a lo anterior, en el apartado de hechos del escrito inicial, se afirma que la señora Doris Alfaro carece de recursos suficientes. Alude el aumento del costo de vida y la inflación para justificar así una mayor carga económica sobre mi representado. Sin embargo, señora juez, lo anterior es inexacto y constituye una representación falsa de la realidad económica del actual, toda vez que se ha constatado que efectivamente labora como secretario oficinista, pero percibiendo un salario mensual de 4.000 quetzales exactos. Dicho ingreso lo demuestra de manera evidente que la actora cuenta con recursos suficientes para contribuir al sustento del menor, evidenciando así que carece de medios económicos, que la afirmación de carecer de medios económicos no corresponde a la verdad y pretende indebidamente trasladar la responsabilidad única y exclusivamente sobre mi representado. Por consiguiente, honorable juzgadora, también interpongo la excepción perentoria de falta de capacidad económica del alimentante, porque mi patrocinado no cuenta con la capacidad real para asumir un aumento de 700 quetzales, ya que su ingreso es líquido y debe atender otras cargas personales y familiares.
Debido, honorable juzgadora, a que si bien es cierto que actualmente sí se encuentra trabajando en la municipalidad de Chiquimulía, es necesario señalar que su contrato laboral tiene una duración de 4 años, iniciando a correr desde enero del año 2024 y finalizando en enero del año 2028. Por lo tanto, concluido dicho contrato, no se podría garantizar que se mantengan las mismas condiciones económicas que ostenta actualmente, lo cual evidencia que la estabilidad financiera del padre tiene un carácter temporal y limitado en el tiempo. En el mismo sentido, es oportuno señalar, señora jueza, que mi representado también tiene a su cargo otros 2 hijos menores de edad, de quienes sufragan en su totalidad los gastos personales. En consecuencia, un aumento de la pensión alimenticia a favor del menor de edad, Alan Eduardo Pérez López, implicaría necesariamente una reducción en la calidad de vida de los otros 2 hijos, toda vez que el presupuesto mensual de mi representado ya se encuentra destinado a cubrir sus necesidades básicas, compromisos familiares existentes y así debiendo respetarse el principio de proporcionalidad en la obligación alimentaria. De igual forma, señora juez, es importante señalar que mi patrocinado no cuenta con una vivienda propia, sino que actualmente arrienda una residencia por 2.000 quetzales mensuales, a lo que se suman a los pagos de servicios de agua, luz, internet y cable, así como el transporte escolar de sus otros 2 hijos. En consecuencia, un aumento a la pensión alimenticia implicaría necesariamente un ajuste a las condiciones económicas de mi hoy representado, afectando su bienestar y estabilidad. Ambas excepciones se fundamentan en el principio de proporcionalidad que rige la obligación alimentaria conforme al artículo 279 del Código Civil. Fundamentos de derecho. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que se funda su oposición, pudiendo en este mismo acto reconvenir al actor. La contestación de la demanda y la reconvención, en su caso, podrán presentarse por escrito hasta o en el momento de la primera audiencia. Se opondrán en el momento de contestar la demanda o en la reconvención. Artículos 204 y 205 del Código Procesal Civil y Mercantil. Derivado de lo anterior, ofrezco los siguientes medios de prueba. Declaración de parte. Deberá prestar Doris Alejandra López Alfaro, en base a la plica que contiene el pliego de posiciones adjuntado al memorial de contestación de la demanda, bajo apercibimiento de que si no se presentare, se declara confesa a dicha solicitud. Segundo, certificado de nacimiento de sus otros 2 hijos menores de edad, a quienes provee alimentos y cubre en su totalidad los gastos correspondientes. Tercero, comprobantes de pagos realizados a la cuenta número 34-73-82 del Banco Rural Sociedad Anónima a nombre de Doris Alejandra López Alfaro, que demuestran los depósitos de 800 quetzales correspondientes a la pensión previamente fijada. Los depósitos adicionales de 400 quetzales del mes de enero del año en curso destinados a la inscripción y colegiatura del menor, como también los depósitos de 250 quetzales mensuales de febrero a junio, destinados a cubrir la colegiatura del menor. Facturas de servicios básicos, incluyendo la electricidad, agua, cable, que son cubiertos por el representado en beneficio de su núcleo familiar. La factura de alquiler por la suma de 2.000 quetzales emitida por el propietario de dicho inmueble. Como también la planilla de pagos del personal de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia Segeplan, donde se encuentra el salario devengado de manera mensual por la demandante Doris Alejandra Alfaro, emitida por la Dirección de Recursos Humanos de dicha institución, y las presunciones legales y humanas que de hecho se deriven. En consecuencia de las pruebas, presento las siguientes peticiones. Número 1. Que se admita para su trámite el memorial presentado y se incorpore a sus antecedentes. Que se tenga por contestada la presente demanda en sentido negativo por las razones expuestas. Que se tenga por interpuesta las excepciones perentorias de falta de veracidad de los hechos e incapacidad económica. Que se tengan por ofrecido los medios de prueba individualizados. Que se tome nota de la vía señalada para recibir notificaciones y citaciones. Que se declare con lugar la contestación de la demanda en sentido negativo interpuesta por el señor Andy Gerardo Pérez Barrientos y las excepciones de falta de veracidad de los hechos e incapacidad económica. Y a consecuencia de ello, honorable juzgadora, que se declare sin lugar la demanda de aumento de pensión alimenticia por las razones expuestas.
Número 7, que se declare improcedente el embargo precautorio, en virtud de que ya existe un convenio de pensión alimenticia entre las partes, mediante el cual el demandado cumple con su obligación, siendo innecesario decretar nuevamente una medida de aseguramiento sobre su salario. Y por último, que se condenen costas procesales a la parte actual. Esto sería todo, honorable juzgadora. Muchas gracias. Queda registrada la intervención de la parte demandada contestando la demanda en sentido negativo y registradas las excepciones perentorias interpuestas, las mismas que serán resueltas en el momento procesal oportuno con base al artículo 205 del Código Procesal Civil y Mercantil. Se da por notificada la parte actora. Por notificado. Muchas gracias, señora juez. Se da por notificado el abogado del señor Andy Gerardo Pérez Barrientos. Por notificado, honorable juzgadora. Habiendo sido notificados ya que ambas partes fueron previamente apercibidas que debían comparecer a esta audiencia con sus respectivos medios de prueba en la fase de aportación de prueba, se le concede la palabra al abogado de la parte actora para que aporte los medios de prueba. Muchas gracias, honorable juzgadora. Aporto a esta fase todos los medios de prueba ofrecidos oportunamente en el escrito inicial. Eso sería todo. Muchas gracias, señora juez. Se tienen por aportados todos los medios de prueba individualizados por la parte actora, mismas que tengo a la vista en original, y a su vez le concedo la palabra a la parte demandada para que haga mención de los medios de prueba que aporta. Muchas gracias, honorable juzgadora. Aporto esta fase todos los medios de prueba ofrecidos en la confrontación de la demanda en sentido negativo. Muchísimas gracias. Se tienen por aportados los medios de prueba individualizados por la parte demandada, mismos que tengo a la vista en original, y por lo tanto se inicia con el diligenciamiento de los medios de pruebas aportados por la parte actora, siendo además de los documentos ya individualizados la declaración de parte del señor Andy Gerardo Pérez Barrientos, ya que tengo a la vista la plica que contiene el pliego de posiciones, se pone a la vista de las partes procesales para que verifiquen que la misma se encuentra debidamente sellada. Verificada la plica que contiene el pliego de posiciones por la parte actora. Por verificado y sin oposición, honorable juez. Muchas gracias. Se da por verificada la plica que contiene el pliego de posiciones por la parte demandada. Verificada, señora juez. Muchas gracias. De acuerdo al artículo 134 del Código Procesal Civil, procedo a juramentar al señor Andy Gerardo Pérez Barrientos. Por favor, levante su mano derecha a la altura del hombro y a lo que yo le pregunte deberá responder sí, bajo juramento prometo decir la verdad. Andy Gerardo Pérez Barrientos, ¿promete usted bajo juramento decir la verdad de lo que le sea preguntado? Sí, bajo juramento prometo decir la verdad. Gracias, ya puede bajar su mano. En caso contrario y no dijere la verdad, se le hace la advertencia de que puede incurrir en el delito de perjurio, el cual está establecido en el artículo 459 del Código Penal. Este delito es sancionado con pena de 6 meses a 3 años de prisión y con pena de multa de 50 a 1,000 quetzales. Habiendo calificado las posiciones, este juzgado y de acuerdo a los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil, procederé a realizarle las preguntas a las que debe responder sí o no, pudiendo agregar las explicaciones que considere a cada respuesta. Procedo entonces a interrogarle. Posición número 1. Diga si es cierto que usted es el padre del menor, Alan Eduardo Pérez López, quien actualmente tiene 7 años. Sí, efectivamente yo soy el padre.
Posición número 2. Diga si es cierto que la señora Doris Alejandra López Alfaro es la madre del menor y tiene la guarda y custodia del mismo. Sí, es totalmente correcto. Diga si es cierto que hace más de 4 años se fijó por medio de convenio extrajudicial una pensión a favor de su hijo. Sí, es cierto que hace un par de años nos obligamos, o al menos yo me obligué en el cumplimiento de prácticamente era una pensión alimenticia u otorgar una pensión alimenticia por concepto de alimentos. Diga si es cierto que desde que se fijó esa pensión han mejorado sus condiciones económicas. Efectivamente, debido al grado académico que obtuve, mis condiciones económicas han cambiado, han mejorado, y así como han mejorado mis condiciones económicas, también han aumentado mis necesidades y mis gastos. Diga si es cierto que usted actualmente trabaja en la municipalidad de Chiquimulía percibiendo un salario promedio de 12,000 quetzales mensuales. No es cierto. El documento que acredita que mi sueldo asciende a la cantidad de 12,000 quetzales únicamente muestra un salario bruto. Sin embargo, ahí no se estipulan las deducciones de ley con las cuales prácticamente yo cuento. Diga si es cierto que usted percibe otro tipo de ingresos además de los de su trabajo en la municipalidad de Chiquimulía. Es incorrecto. Es totalmente incierto. Lastimosamente, mi trabajo en la municipalidad de Chiquimulía es a tiempo completo, razón por la cual yo no puedo ejercer, por ejemplo, notariado. Y eso, de cierta forma, como que me limita en cuanto a los ingresos económicos. Diga si es cierto que Diga si es cierto que actualmente su hijo estudia en el Colegio Osmin Pineda de Melgar y que usted conoce de los gastos mensuales que ello implica. Sí es cierto. Razón por la cual, aparte de depositar o cumplir con mi obligación mensual de 800 quetzales para los alimentos, también deposito una cantidad de 250 quetzales extras para el cumplimiento del pago de la colegiatura de dicho colegio. Diga si es cierto que usted se opone al aumento solicitado de la pensión alimenticia. Es cierto. Me opongo rotundamente al aumento de la pensión alimenticia. Diga si es cierto que usted actualmente tiene la capacidad para aumentar la pensión alimenticia de su menor hijo. No es cierto. El hecho o la acción de cambiar o aumentar la pensión alimenticia prácticamente limitaría a mis otros hijos menores de edad y cambiarían sus condiciones de vida. Diga si es cierto que su negativa al aumento de la pensión alimenticia afecta el interés superior del niño. Claramente no afecta. Considero que la cantidad que yo proporciono por concepto de alimentos es suficiente independientemente de los gastos extras con los cuales yo cumplo. Muchas gracias. Ya hemos realizado las 10 posiciones establecidas en la plica. La parte actora también ofreció las precisiones legales y humanas que de los hechos probados se derivan, por lo que en este sentido se tiene por diligenciada la totalidad de la prueba de la parte actora. Muy bien. A continuación, se diligenciará la prueba ofrecida por la parte demandada, quien ofreció prueba documental consistente en los documentos ya individualizados, mismos que tengo a la vista en original, y también la declaración de parte de la demandada Doris Alejandra López Alfaro, para lo cual procedo a preguntarle a la parte actora si desea que la misma sea practicar ahora mismo en esta audiencia o si desea que se fije una audiencia adicional para su diligenciamiento. Muchas gracias, señora juez. En este momento le solicito que se pueda realizar esta diligencia de declaración de parte de mi patrocinado. Todo esto para preservar los principios de concentración y economía procesal, aunado a ello a la necesidad de los alimentos por parte del menor.
Entonces, esa sería mi solicitud, señora juez, que sí se realice en esta misma audiencia. Muchas gracias por la intervención. De acuerdo, en base a lo argumentado, se procede a realizar la diligencia, para lo cual tengo a la vista la plica que contiene el pliego de posición, cual tengo a la vista, y se pone a la vista también a las partes procesales para que verifiquen que la misma se encuentra debidamente sellada. Se da por verificada la plica de pliego de posiciones por la parte actora. Por verificada, señora juez. Muchas gracias. Se da por verificada la plica que contiene el pliego de posiciones por la parte demandada. Verificada, señora juzgadora. Muchas gracias. De acuerdo al artículo 134 del Código Procesal Civil, procedo a juramentar a la señora Doris Alejandra López Alfaro. Por favor, puede levantar su mano derecha a la altura del hombro y a lo que yo le pregunte deberá responder sí, bajo juramento, prometo decir la verdad. Doris Alejandra López Alfaro, ¿promete bajo juramento decir la verdad a lo que le sea preguntado? Sí, bajo juramento prometo decir la verdad, honorable juzgadora. Gracias, ya puede bajar su mano. En caso contrario y no dijere la verdad, puede incurrir en el delito de perjurio, el cual está establecido en el artículo 459 del Código Penal. Este delito está sancionado con pena de 6 meses a 3 años de prisión y con pena de multa de 50 a 1000 quetzales. Habiendo calificado las posiciones este juzgado y de acuerdo a los requisitos establecidos por el Código Procesal Civil y Mercantil, procederé a realizarle las preguntas a las que debe responder sí o no, pudiendo agregar las explicaciones que considere a cada respuesta. Procedo entonces a interrogarle. Diga si es cierto que usted es la madre del menor Alan Eduardo Pérez López, quien actualmente es beneficiario de una pensión alimenticia. Es cierto, honorable juzgadora, yo soy la madre. Diga si es cierto que la pensión alimenticia vigente fue fijada mediante convenio y usted estuvo de acuerdo en ese momento. Efectivamente, honorable juzgadora, yo en el momento de que se realizó el convenio por dicha pensión alimenticia, yo estuve de acuerdo, pero en este momento yo no estoy de acuerdo, por lo que estoy solicitando el aumento. Diga si es cierto que usted cuenta con empleo o fuente de ingresos actualmente. Efectivamente, honorable juzgadora, yo cuento con un empleo, pero también hay que tener en cuenta que con ese empleo yo sustento mi hogar y todas mis necesidades básicas, ya que yo soy una madre soltera. Diga si es cierto que desde la fijación de la pensión hasta ahora usted ha incrementado sus ingresos. Niego rotundamente eso, honorable juzgadora, porque mis ingresos no han incrementado de ninguna forma, más bien se han aumentado mis gastos, por lo que yo estoy pidiendo la pensión alimenticia para mi hijo. Diga si es cierto que el menor cuenta con seguro médico o está afiliado a algún sistema de salud pública. Niego eso, honorable juzgadora, porque mi hijo no cuenta con ninguna de esas cosas. Diga si es cierto que en los últimos 6 meses no ha pagado facturas que prueben un aumento considerable en los gastos del menor. Honorable juzgadora, yo cuento con todas las facturas que me respaldan sobre los gastos de mi hijo. Diga si es cierto que el menor recibe apoyo económico adicional por parte de familiares cercanos o de su pareja actual. Mi hijo menor, el único apoyo que recibe es por parte de su padre, que solamente es la pensión que él le da, pero de ahí en demás nadie lo ayuda económicamente. De hecho, ni tiene relación con la familia del padre.
Diga si es cierto que usted no ha presentado pruebas fehacientes que demuestren un cambio sustancial en las necesidades del menor. Honorable juzgadora, yo he presentado todas las pruebas necesarias que me respaldan sobre los gastos y las necesidades de mi hijo. Diga si es cierto que usted actualmente no ha intentado llegar a un acuerdo voluntario con el demandado antes de presentar esta demanda. Honorable juzgadora, yo he tratado de llegar a un acuerdo con el padre de mi hijo, pero no he obtenido una respuesta que yo esté conforme a mi criterio sobre dicha conciliación, entonces no se ha podido llegar a ningún acuerdo. Diga si es cierto que conoce la situación económica del demandado y esta no ha mejorado desde que se fijó la pensión. Honorable juzgadora, la situación económica del padre de mi hijo ha mejorado demasiado en este tiempo, de un tiempo para acá, entonces mi hijo tiene el derecho de gozar de todas las mejoras en la vida de su padre. Muchas gracias. Ya hemos realizado las 10 posiciones establecidas en la plica. La parte demandada también ofreció sus presunciones legales y humanas que de los hechos probados se derivan, por lo que en este sentido se tiene por diligenciada la totalidad de la prueba de la parte demandada. No habiendo más prueba que diligenciar en la presente audiencia, se hace constar que el presente proceso de juicio oral de aumento de pensión alimenticia queda en estado de resolver. Se da por notificada la parte del abogado de la parte actora. Por notificado. Muchas gracias, señora juez. Se da por notificado el abogado del señor Andy Gerardo Pérez Barrientos. Notificado, señora juez. Muchas gracias. No habiendo nada más que constar, se da por finalizada la presente audiencia 1 hora después de iniciada la misma. Buen día.